Entonces estén siempre manteniendo pues una disciplina académica, ¿no? Buenos días, ¿qué tal, Karen? Y mantengamos el nivel académico siempre alto, ¿no? No nos descuidemos, ni nos... eh, porque esto de mantener el nivel académico es una constante para poder lograr las metas personales, ¿ya? Entonces, en ese sentido, vamos a entrar hoy día a culminar una de las principales temas de los exámenes de admisión. Le voy a mostrar para que vea de lo que estamos hablando. Miren, se trata de esto. Cuando estamos ya en el campo de la postulación, estamos listos para un examen, vemos que hay una cantidad de preguntas que vienen más seguido en los exámenes. Y vemos acá, miren, la relación de preguntas, mira, donde hay más incidencia en el sector externo. Como verás, es uno de los temas más preguntados. Y el segundo tema más preguntado es el tema que hoy día vamos a cerrar. Vamos a explicar qué es el tema de doctrinas económicas 2. ¿Ya? Entonces hoy día vamos a aclararnos todo lo que es la doctrina liberal, perdón, la doctrina socialista, la doctrina neoclásica, la doctrina también keynesiana y así, ¿ya? Un segundo. Entonces, eso es lo que vamos a ver hoy día. Y así ves, mira, dinero, inflación, sistema tributario, producción, bienes y servicios, modelos de mercado, etcétera. ¿Ya? O sea, los temas que estamos tratando están íntimamente ligados a un examen de admisión, ¿ya? Entonces hoy día vamos a entrar de lleno a una parte muy importante, ¿no? Que es conocida como las doctrinas económicas. Sí, algo que ya hemos tocado la semana pasada, hemos explicado, ¿no? En qué consisten, hemos explicado sus orígenes, ¿no? Nos hemos ido hasta las épocas de los hebreos, que es una época muy antigua, ¿no? Y hoy día vamos a engarzar con lo que es la época ya contemporánea. Sí, vamos a cerrar esta parte que es doctrinas económicas, porque es un tema muy amplio, muy amplio, muy amplio. Hay libros acerca de este tema nomás. Sí, si alguien desea me avisa, ahí tengo un libro donde hablan sobre todas las doctrinas, pero de manera más amplia, detallada. Es un libro completito, un tomo, ¿ya? Si alguien desea, me escribe, me dice, profe, necesitas el libro, que es un libro de economía superior, pero hay que ir revisando también algunas cosas, ¿no? De ese campo. Y vamos a ir conociendo a todos estos economistas que ves en pantalla, que son economistas de los últimos tiempos, ¿no? Estos son casi obligatorios para un profesional, para un hombre de ciencia, involucrarse a estos pensamientos. El pensamiento de estos economistas está plenamente vigente en aplicación en diferentes partes del mundo, acá en el Perú también. Pues estas ideas no se han quedado guardadas en el, en el almacén, ¿no? En la biblioteca. Al contrario, están aplicándose en nuestro país y el día de ayer, ¿qué ha pasado en el Congreso? El ministro de Economía ha explicado, ¿no? Sus gastos en su sector. Y ahí se ha dado pues una discusión, ha saltado una serie de situaciones económicas basadas en estos pensamientos que ves en pantalla. Un segundo. Yo les recomendaría
que investigue la biografía de cada uno de ellos. Por lo menos los más famosos, que son los que están en pantalla, ¿no? Lo que son más, estos solamente son los más representativos, ¿no? Hay, por cada uno de ellos, hay alumnos, hay seguidores, hay defensores. Marshall, por ejemplo, tiene toda una lista de marshalistas, más conocidos como los neoliberales, ¿no? Acá en Perú tenemos bastantes en la Católica, en la de Lima, en la Pacífico. Marshall, ¿eh? Keynes tiene seguidores en todas partes del mundo. ¿Sí? Acá en Perú, universidades públicas, privadas, estudian su pensamiento y lo vienen aplicando de manera solapada en los diferentes gobiernos, sobre todo los últimos, ¿no? Martín Vizcarra, el keynesianismo ha estado fuerte en ese gobierno, hasta ahorita, ¿no? Hasta ahorita están aplicando ciertas recomendaciones, pero el más aplicado a nivel mundial es Milton Friedman, el que ves en pantalla, ¿no? A este no solamente lo han aplicado, sino que a este personaje le han entregado el premio Nobel, lo han hecho famoso. ¿Por qué? Porque él es el que fundamentó la importancia de la moneda en relación a la inflación, que era otro problema que surgió en aquellas épocas de la década del 70. Y es ahí que sale él con su equipo planteando pues de que la salida para enfrentar la inflación es un control estricto, disciplinado del aspecto monetario. Y eso es lo que se aplica. En estos instantes que estamos conversando, el BCR sigue los lineamientos de este personaje, ¿no? Por eso tenemos, pese a todo, la inflación más controlada de la región, ¿no? Sí, tenemos ese detalle. ¿Ya? Desde ahí está la lista, ¿no? Bueno, otro que está también muy difundido y que tiene muchos seguidores en todo el mundo es Carlos Marx, este de acá, del personaje, del cual pues dijeron muchas cosas, ¿no? Dijeron que ya estaba, eh, había caducado, que ya no se iba a enseñar, ¿no? Ya no se iba a estudiar y tantas cosas más. Sin embargo, el año 2000, cuando hubo una encuesta mundial, le preguntaron sobre todo en Inglaterra, ¿no? Le preguntaron a los ingleses quién era el hombre del milenio. Pusieron al Papa, pusieron a la Madre Teresa de Calcuta, pusieron a Mahatma Gandhi. O sea, el personaje es famosísimo, ¿no? Y también apareció Marx. Y los ingleses votaron en masa escogiendo a Carlos Marx como el hombre del milenio por la trascendencia de sus ideas que aclararon, ¿no? ¿Qué cosa es el capitalismo? Le guste o no le guste a la gente, tienen que estudiarlo. Sí, muchos dirán, pues no, ya pasó de moda, ¿para qué vamos a estudiar? Pero él te da una explicación más clara acerca del funcionamiento del capitalismo desde un punto de vista histórico, obviamente económico, político y filosófico. Bien, y así tenemos una lista larga, ¿no? Hoy día vamos a ver con mayor detalle, por eso ya no voy a seguir explicando porque yo voy a entrar a cada uno de ellos, a cada uno, vamos a conocer a cada uno de ellos, pero solamente sus aportes de manera resumida en la economía, ¿no? Sí, pero repito, recomiendo las biografías. De aquí, 4 biografías principales, ¿no? El clásico de clásicos, que es Carlos Marx, una biografía. Hay libros enteritos de la vida de Marx. Por ejemplo, hace poquito conseguí un libro donde los amigos de Marx escriben sobre él. Sí, sus amigos. Desde la época le piden a todos sus amigos, cuando Marx muere, le piden, oye, un artículo, pues, ¿qué experiencia tienes con Marx? Y se mandan con sus artículos explicando detalles que nadie, no conocíamos, no sabíamos, y en ese libro se conoce.
Otro famoso es y muy importante su pensamiento, sus aportes económicos, es Alfred Marshall. Cuatro nomás te estoy recomendando, ¿eh? Cuatro, que son claves. Como dicen por ahí, las fijas. ¿Sí? Espero que hayas participado en ese seminario conocido como las fijas, ¿ya? Que has estado escuchando, ¿no? Participando de ese tema. Keynes ni hablar, pues es un clásico mundial. No conocerlo sí es algo delicado, delicadísimo, ¿no? No conocer los planteamientos de Keynes es muy, muy, muy delicado, puesto que se viene aplicando en plena pandemia, y no solamente en el Perú, en todo el mundo. Mire, y Milton Friedman, estos cuatro nomás te recomiendo, que hagas una biografía, un esquema de sus vidas, sus obras, porque son quizás los más importantes hasta el momento, y son los que vamos a ver hoy día. Hoy día vamos a ver estas cuatro escuelas económicas, ¿no? El marxismo, el neoliberalismo, el keynesianismo y el monetarismo, ¿ya? Sí, hoy día es algo un poquito calladito, ¿no? Siempre algunos prenden su micro, ¿qué estará pasando? A ver, una miradita por si acaso, quizás, a ver, muy bien, Quispe Saavedra, Santa Cruz, correcto, Quispe Paucar, la pared nomás está viendo, Fiorella, atenta como siempre, ¿no? Muy bien, Cruz Hilario, oscuro, Castro, Gutiérrez, atenta, muy bien, Castro. Sí, recuerdo las clases presenciales, ustedes muy atentos, participativos, ¿no? Condori, Romero, Rivas, sí, ¿qué tal Rivas? Vázquez Ramos, Tello Condori, Carol, Anjachi, Mamani, Campos, Milagros, Borja Berrospi, sí, están atentos todos, Etel Román, Mía Muñico, Chuquivilca, Canepa, sí, sí, está bien. Veo que están muy atentos, ¿sí? Aquí está también Ledesma, de la Cruz, Coronel, ¿sí? Aquije, Dávila, Rafael, Jimena, José, Villagaray, Karina, José Rodríguez, Pérez. Sí, sí, tenía una mala impresión, me había equivocado, todos están atentos. Sí, y también les envío saludos de sus compañeros que están en otros lugares, porque por motivos familiares han tenido que irse a otros distritos. Ellos llevan en su corazón siempre al APU. Y siempre, ¿no? Desde allá me dicen, profe, mis saludos a los compañeros del APU, me dicen. Así te sigues acordando, porque ya va varios añitos que ya no estás en el APU. ¿Cómo voy a olvidarme, profe? Ahí, y mandan sus saludos a los compañeros que continuamos, ¿no? Trabajando en nuestra institución. Bien, entonces ahí le dejaría este primer comentario, esta primera valoración de estas doctrinas que se llaman, ¿no? Las doctrinas económicas. También le conocen como las escuelas económicas y son clásicos. Muy bien, señorita, correcto. Como me escriben por interno, APU siempre presente en los corazones de los estudiantes, de los ex estudiantes, de los egresados. ¿Cuántas veces me he encontrado con egresados del APU? Mayoría de ellos, casi todos son profesionales, toditos son profesionales. Sí, es que se le acostumbra, ¿no? A un ambiente así de estudio, de interés académico, siempre es al lado de la ciencia, ¿no? Sí, estamos en ese camino, ¿ya? Hasta lograr nuestras metas personales, que es estar pues en una vacante en la universidad. Este domingo ya es el examen de admisión, ¿no? Va a ser 4 días para descentralizar,
a la cantidad de postulantes que van a ir. Es presencial, gracias por el alcance. Sí, es presencial el examen. Ha sido un pedido de los postulantes estar ahí, ¿no? Dando su examen en el mismo lugar con las medidas sanitarias, obviamente, ¿no? Sí. San Marcos es especialista en ese campo. En eso no hay ninguna duda ni temor, porque San Marcos, ahí están los profesionales de la salud, ahí tenemos, se ha trabajado bastante eso de las vacunas, ¿no? Se ha trabajado mucho ese campo, por ahí tenemos gente muy especializada en la propia universidad y obviamente que están llevando a cabo las mejores medidas. Uh-huh. Sí, los que van a postular son los que ya han terminado secundaria y ellos van a medir sus conocimientos, ¿no? Sí, por ahora continúan los exámenes de admisión. Hay una universidad que va a entrar al campo de ingreso libre, que es la Universidad Nacional de Trujillo. Desconozco, no sé si los de quinto pueden postular. Me parece que hay una universidad. Escuché en una época un comentario que en la uni había un examen especial para los de quinto año, pero de ahí no. También sé que en la católica hay un examen especial para los que están en quinto año de secundaria. En San Marcos sí, no he escuchado ese punto, ¿no? No he escuchado. Ujú. ¿Ya? Entonces, así quedamos con este primer comentario de la importancia de la vida de estos personajes que hemos visto en pantalla. Muy bien. Sí, vamos a entrar a una de las doctrinas más cuestionadas por el grupo empresarial del mundo y sus teóricos, ¿no? Que trata sobre una postura, una doctrina, un pensamiento que está en función a los intereses de los que están en la imagen. A ver, ¿qué nombre le pones a este cuadro, a esta pintura que te estoy mostrando? A ver, un nombre que le pongas. Muy bien, gracias. Gracias, estás muy atenta. Muy bien, muy bien. Sí, a ver, y si te digo con la letra P, ¿qué nombre le pondrías? Muy bien, Navarro. Así es el proletariado, que es un nombre científico. Su nombre científico de la clase obrera es el proletariado, ¿no? Sí, el proletariado inglés, francés, alemán, peruano, ¿no? Chileno. Bueno, es internacional esta clase. Así como la burguesía es internacional, el proletariado también es internacional, porque ambos se desenvuelven pues en una sociedad moderna, una sociedad capitalista. Así es, ¿ya? Y eso está acuñado desde todas las universidades, en todas las academias, se habla en esos términos. Que la población no esté acostumbrada a utilizar esos términos es otra cosa, ¿no? Sí, pero en el campo académico sí son categorías que se utilizan normalmente, ¿sí? Normalmente. Ahora, ¿cuál es el contexto histórico del surgimiento, no? Sí, justo cuando en Inglaterra se da la etapa industrial, ¿no? Surge el uso de la máquina, de vapor, se generaliza en la producción, ¿no? Los campesinos son despojados de sus tierras y son atraídos a la ciudad, ¿no? Como una cuestión de sobrevivencia, incorporándose a la industria, ahí nace. Y se va hasta principios del siglo XIX. Mira, siglo y medio de gestación, siglo y medio de origen, de nacimiento, ¿no? Y luego ya va a dar a luz, va a surgir todo un conjunto de ideas de carácter científico riguroso, ¿sí? ¿No? Ahora, obviamente que las ideas que estoy explicando no nacen de una mente privilegiada ni de la casualidad, sino que es producto, reflejo, resultado de los problemas dentro del capitalismo. Y uno de los principales problemas es la situación de los trabajadores, ¿no? Que son llevados a extremos. Por ejemplo,
la miseria, el hambre, la explotación, ¿no? Y la ignorancia a las cuales se empuja a la clase trabajadora para que no se percate de su condición miserable. Esa es la astucia, ¿no? Claro, muy bien, sí, 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 correcto, ¿no? Sí, ¿no? Sí, las masas trabajadoras tienen una constante, ¿no? De tratar de empujarlas al desconocimiento, la ignorancia, las supersticiones, para que obviamente no se den cuenta de qué nivel de explotación hay, ¿no? Cuánto de plusvalía se llevan de ellos. Sí, es una campaña ideológica fortísima. Es impresionante, ¿eh? Utilizan todos los aparatos del Estado y ahora de los privados. ¿Mm? El Estado a través de la escuela pública inculca ideas, ¿no? De resignación, sumisión, aceptación de todo lo que venga, ¿no? Es decir, un espíritu de esclavo. Cuando dicen, ya, ¿qué se va a hacer? Pues no, ya, conténtate, resígnate, hermano. No hay más que hacer, hay que vive la vida, no deje que la vida te viva, ¿no? ¿Para qué piensas en la explotación, en el hambre, en la miseria? Vamos a una fiesta fin de semana. Sábado, sábado, mira, hoy día, por ejemplo, mucha gente está allá con la sensación, pese a que estamos en pandemia, muchos ya quieren ir a su fiesta COVID, ¿no? Su fiesta COVID, está preparándose ahí, ¿no? Con la ropa de moda, ¿sí? Con los equipos, ¿no? Listo para ir a la fiesta COVID. Después trae la enfermedad, lo contagia a su familia. Sí, uy, y ahora han encontrado, creo que Estados Unidos y Europa están en un problema con una variante que está atacando ahora a los niños. Por eso tenemos que arreciar las medidas, no descuidar ni bajar la guardia frente a esta nueva situación, ¿no? Pese a que muchos ya de la edad de 30 años se están vacunando, ¿no? Otros más edad nos hemos vacunado ya casi un mes y medio. Sin embargo, hay que seguir, ¿ya? ¿Por qué? Porque nosotros estamos al lado de la ciencia, ¿no? Las vacunas no son, como dicen por ahí, pues, algo negativo. Toda nuestra vida es de vacunas, ¿no? Vacunas contra el sarampión, vacunas contra la polio, vacunas contra esto, vacunas contra el otro, vacunas contra el asma, oye, vacunas para todo. Y ya pues una vacuna más, ¿cuál es el problema, no? Pero hay toda una corriente antivacuna. Sí, ese es otro ambiente, ¿ya? Algo muy importante dentro de estas contradicciones es que la clase trabajadora, en un primer momento, cuando surge, le falta, ¿no? No ha podido desarrollar, ¿no? Una conciencia de clase. A ver, alguien que me dé una idea, ¿qué entiende por conciencia de clase? A ver, una opinión, una idea que usted pueda sacar de esta palabra o de esta frase, conciencia de clase. ¿Qué se entiende? A ver. Ya, hay una idea, miren, me están dando ya una idea. A ver, ya, gracias. Gracias, Karen Quispe. A ver, ¿quién más se anima a comentar? Con toda libertad, con toda confianza, no estar calladitos, porque eso no nos conviene mucho, ¿no? Ajá, hay otro comentario, mira, voy a leerlo, ¿ah? Gracias, Jordan. Para Jordan, la conciencia de clase es darse cuenta que hay una diferencia, una o varias, ¿no? Diferencias entre las clases sociales. Mire, y otra, gracias, Rivas, es el conocimiento que cada clase debe tener, pero quizás no saben. Claro, en este caso no saben, ¿no? En esta premisa que estamos dando, que ellos no se dan cuenta todavía que pertenecen a una clase social. Ellos simplemente dicen que son los desposeídos, ¿no? Los miserables, los que llevan la peor parte, ¿no? Algo así. O sea, no se conceptualizan ellos, no se entienden como una clase productora. Ahora sí, hoy día sí sabemos que son productores, son los que mueven toda la economía, ¿no?
Sin embargo, cuando nacen, no se dan cuenta de eso. ¿Y cómo darse cuenta? ¿Mm? ¿Cómo uno se da cuenta de estas cosas? ¿Solamente por un desarrollo automático, mecánico, o hay que reflexionar? Ajá, muy bien. Acá hay otra idea, ¿no?, que complementa todo esto. Dicen, si no hubieran trabajadores, los empresarios no podrían existir. Entonces se caerían, ¿no? Sí. Y gracias, Karina Pérez, también me dice que, profesor, necesitan reflexionar, necesitan tener un momento donde ellos puedan conversar, debatir, ¿no? Y eso sería la teoría, ¿no? O sea, de la práctica de su vida cotidiana, deben darse un tiempo para reflexionar. Y en esa reflexión, ¿no?, ir reconociendo ciertas características, o sea, una identidad de clase, que no es fácil al inicio, ¿eh? Al inicio, uy, había cantidad de ideas, ¿no? Desde las más obtusas, o sea, las más irracionales. Por ejemplo, una idea irracional es pensar de que los obreros son los inferiores de la sociedad, son los miserables y así serán por los siglos de los siglos. Ujú. Así es. Le habían hecho creer eso, de que al ser inferiores no les quedaba otra de que ser pues los explotados, ¿no? Y encima, ¿cómo demuestras que eran inferiores? Porque no conocen, no saben. Ah, entonces son inferiores. Sí, inferiores son... Y así, toda una serie de ideas en detrimento y destrucción pues de la autoestima del obrero de la época. Sí, entonces tuvieron que escuchar, debatir, conversar, ¿no? Pasar de la teoría, perdón, de la práctica a la teoría y volver a la práctica nuevamente. Ujú. Y ahí tienen un papel muy importante los socialistas utópicos. Estos filósofos, estos economistas, ¿no? Mire, del siglo XVIII van a hacer un trabajo titánico, muy importante, de esclarecimiento hacia la clase obrera. Les van a hablar a los obreros y le van a explicar, ¿no?, que existen determinadas injusticias y de que ellos no son los culpables de esas injusticias, ¿no? Por ejemplo, Henry Saint-Simon, ¿no?, este francés tan famoso en el mundo, un crítico mordaz, fuerte, del sistema capitalista, ¿no?, de la hipocresía de la burguesía al tratar a la clase obrera, la cual pues era tratada de la peor manera, pero en los discursos sí hablaban bonito, ¿no? Que son trabajadores, también hijos de Dios, serán inferiores, pero son también, hay que considerarlos, sí. Saint-Simon le da duro a estas ideas y se enfrenta a ese tipo de doble moral. Charles Fourier, uy, este personaje también escribe, conversa, reflexiona, ¿no?, acerca de los males del capitalismo. Ese es en Francia. En Inglaterra, Robert Owen, otro personaje ligado pues a la burguesía, pero no a la gran burguesía, sino a la pequeña burguesía, no solamente discute, sino que lo lleva a la práctica. En una fábrica, él le hace creer a los obreros que son copropietarios. Les explica, le dice, ¿sabes qué? Ahorita, a partir de ahora, ustedes van a ser dueños de la fábrica también, igual que yo. Ahí la pregunta sería, oh, ¿y cuál es el papelito, el título de propiedad? No hay nada de eso. Solamente es verbal nomás. Verbal nomás es el discurso. O sea que hay un trato más horizontal de los obreros, ¿no? Hay algunos beneficios. A ver, ¿cuál es el beneficio número uno que dan estos socialistas utópicos a los trabajadores? A ver, incorporan a la mujer a las fábricas. Profe, muchas mujeres son madres. Ajá. Y si son madres, ¿qué aspecto favorable
realiza, por ejemplo, Robert Owen en sus fábricas? Si son mamás. A ver, ajá, ya hay una respuesta por acá. Uh-huh. Ah, muy bien, gracias. Voy a apuntarte porque estás con las fijas hoy día. Muy bien. Bueno, siempre están con las fijas. Voy a abrir el registro porque necesito apuntar estos aportes que están dando por el chat. Sí, y están con las fijas, con las fijas. Sí, ya, entonces voy a tomar nota. Sí, aquí está mi registro virtual. ¿Ven? Aquí hay bastantes notas ya. Ahora que venga el pasado de notas, voy a colocar esto, ¿ya? Quispe Saavedra. Ahí está, ya está registrada Saavedra. De igual modo, Pérez Vázquez, Pérez Karina. De igual modo, también, sí, tenemos arriba Juanca, también es una de nuestras alumnas que siempre participa con unas preguntas muy interesantes acerca de la situación actual, ¿no? Sí, sí. Rivas Huanca, mire, ahí está Navarro también que nos da sus comentarios también muy pertinentes acerca del tema que estamos conversando. Uh-huh. Ahí estamos, a ver, ya, listo. Entonces, estos son nuestros 4 primeros alumnos que estaban participando. Siempre esperamos que todos participen, todos, sus intervenciones son valiosísimas. Repito lo que siempre digo, la clase va a mejorar cuando ustedes participan. Miren, todo lo que están hablando en el chat, me gustaría que sea un mensaje abierto para todos, ¿no? Pero sí, estoy leyendo acá clarísimamente las ideas muy profundas que están explicando los compañeros en nuestro chat. Sí, Robert Owen establece las guarderías, los primeros lugares para cuidar a los niños, pero no como hoy día, sino algo así, como un lugar así donde ponen a una persona, ¿no? Para que vea a los niños, ¿no? Que no griten, que no lloren, ¿no? Y que le dé su comida, pues, ¿no? Así nada más. Hoy día una guardería profesional es diferente, ¿no? Es diferente, es otro nivel ya. Uh-huh. Ahí viene la pregunta de admisión. A ver, ¿qué buscaban realmente los socialistas utópicos? A ver, 2 claves nomás te voy a poner, ¿ah? 1, los socialistas utópicos buscaban, con todas estas medidas de guarderías, casas obreras, tiendas baratas, ¿no? Y la idea de que el obrero era un coempresario, sea un copropietario, ¿no? De la fábrica. Todas estas ideas buscan que los trabajadores desarrollen su conciencia a un nivel tan avanzado que cambien el sistema capitalista a un sistema de igualdad, o B, que, ¿no?, los obreros se sientan bien tratados por el sistema y se conformen, ¿no?, con estas medidas capitalistas, ¿no? Digan, no, que todo está bien, que no hay problema, no hay que luchar, porque ya mira, tenemos guarderías, hay la casita obrera, que en realidad pues es una ratonera, ¿no? Sí, es una casa pequeñita, ¿sí? Y tercero, su tienda donde te venden barato las cosas, ¿no? Y hay una idea de que somos iguales, ¿no? Sin embargo, no hay ningún documento de por medio. Te dicen que eres dueño, tú dices, mis acciones que me den, ¿no? No te dan nada. Pero sí un bonito discurso. Dicen, sí, a partir de hoy día tú también eres dueño de la fábrica. Uh-huh. A ver, ¿la A o la B? ¿Qué me dicen ustedes? Ya tengo 5 respuestas. Uh-huh. Está peleadito, ¿eh? Acá me están diciendo la A y la B, un grupo, se ha dividido la audiencia, y estamos, está fraccionadazo, ¿eh? Siguen escribiendo, me dicen la A, otros me dicen la B, la A, uno acá me dice, obvio, profe, la A, ¿ves? Está sumamente dividido las respuestas
encontramos ideas bastante contrapuestas hoy día. Miren, miren esta encuesta de acá. Más que preocuparnos, nos alegra que haya esta contradicción, estas ideas, ¿no? Sí, si bien es cierto, no estamos opinando directamente, pero al marcar una clave, ya estamos dando nuestra postura ya. Y muchos pensamos, según lo que estoy leyendo acá, que los socialistas utópicos buscaban la solución de los problemas de los trabajadores, ¿no? Buscaban esa meta, ese objetivo, ¿no? Dándole una casa obrera, dándole una tiendita barata, ¿no? Dándole una guardería y la idea de que eran copropietarios, ¿sí? ¿No? Esa es una de las posturas que está presente en las claves que estoy leyendo, porque han participado más de 10 han participado, muchos han dado la letra A, ¿no? Otros piensan de que era solamente un engañamuchachos. Otros me dicen así, mira, te voy a dar su respuesta, me dicen, profe, la B. ¿Por qué? Porque quieren mantener los profe, en el sistema capitalista, no quieren que esto salga en el sistema. Le dan algunas ventajas, ¿no? Algunas situaciones favorables para que los obreros no se den cuenta pues, del nivel de plusvalía que hay, de la explotación que existe, de la ignorancia en la cual están imbuidos. Eso tiene que ser la B, profe. Así me están diciendo por el chat. Otros me dicen, profe, ¿no podría ser los dos? Claro, ¿no? Porque dice, porque para que los obreros no se rebelen, ellos sigan ganando dinero. Claro. Sí. Entonces, se conceptualiza al socialismo utópico como una medida de la pequeña burguesía para evitar que el obrero tome la conciencia de clase. Ahora, correcta. Sin embargo, tenemos que reconocer la contribución de los socialistas utópicos. Hay una contribución. ¿Cuál es esa contribución? La reflexión. Si bien es cierto, los socialistas utópicos no quieren cambiar el sistema, lo quieren reformar, ¿ya? En algunas cosas, lo cual no van a permitir la gran burguesía, el empresario grande, va a ver como bicho raro a estos socialistas utópicos. Por ejemplo, Robert Owen. Y mira, investiga la vida de Robert Owen y lo que hizo en Inglaterra, en Londres, para que veas. Él tomó estas medidas de aumentar un poco el salario, de tratarlo con respeto al obrero, de poner unas casitas ahí para que los obreros no vivan en barracas, de construir unas casitas obreras a los trabajadores, les dio la idea de que todos eran propietarios. Oye, los grandes empresarios, esos poderosos de Inglaterra, lo veían a Robert Owen como un bicho raro. ¿Qué tiene? ¿Qué está haciendo? Está loco, ¿no? Mira, ¿cómo va a hacer eso con los obreros? A los obreros hay que tratar con mano dura, que vivan en barracas, ¿no? Que no conozcan nada. ¿Qué vas a pensar con ellos? ¿Qué vas a reflexionar? Oye, y así poco a poco, el gran empresario inglés aplastó, destruyó, bloqueó estas propuestas de reforma dentro del sistema. Sin querer cambiar el sistema, querían ellos reformarlo, los socialistas utópicos. O sea, querían pues que el obrero no aspire a tomar el poder, no aspire a cambiar todo el sistema. Claro, dándole estas ventajas, querían hacer obreros resignados, ¿no? Obreros con ciertos beneficios y que ya no aspiren a más cambios. Sí, está conceptualizado como la postura de la pequeña burguesía para impedir que el obrero tome su conciencia de clase, ¿no? O sea, se dé cuenta de la realidad y aspire a cambiarlo. Sí, muy bien, este debate que ha surgido con ambas posturas, ¿no? Al final, cada uno saca sus conclusiones. Acá el profesor solamente da la información, ustedes deciden, ¿no? Por eso está bien variadito las posturas, sí. La mayoría, la mitad me ha dicho la letra A, la otra mitad me ha dicho la letra B, y están en su derecho, ¿no? Están en su derecho, sí. Gracias por participar. Voy a decir la lista, voy a apuntarlo mejor, porque no me olvido. Ya, sí.
Gracias a Chávez, a Calle Cristel. Estoy apuntándote para que estés en la lista de los participativos. Sí, también apunto a Ledesma, que también está dando su punto de vista, ¿ya? Igualmente a Lía, ¿no? Pérez, acá hay Pérez Jaime, ¿ya? También apunto a De la Cruz, ¿ves? Hoy día estamos recuperando el nivel de participación del salón. Sí, tiene un buen nivel este salón. Siempre he dicho y he felicitado a ustedes. Felicito al tutor también, que tiene un buen manejo del aula. Mire, todos están motivados a participar, ¿eh? Ahí está Romero también, que ha dado su punto de vista, ¿ves? María Fernanda, ¿no? También Lisette Vanessa, que estoy apuntándote también, no se preocupen, ¿ah? Todo aporte, toda intervención, ya sea a favor o en contra, ya sea marcando la A o la B, está siendo considerada, por si acaso, ¿ah? Sí, lo que importa siempre es la participación. Eso es lo más importante, ¿ya? Uno puede estar de acuerdo, no puede estar de acuerdo, eso es secundario, ¿no? Lo más importante es que digas, profe, esta es mi palabra, esta es mi opinión, esta es mi postura, profe, ¿ya? Y así puedas defenderlo como algunos lo han hecho, mira. Algunos me han dado la clave y me han dicho su idea al costado. Para mí, profe, la letra B es mantener a los obreros en el mismo sistema capitalista. Uh-huh. Otros me han dicho más abajo, mira, me han dicho esto. Uh-huh. Dice, eh, dice que para que los obreros no se rebelen, les daban esas facilidades y el empresario pueda seguir sacando más dinero de ellos, ¿no? Así es, ¿ya? Sí, ya. Entonces, chicos, estamos muy bien hasta el momento. Está bien polémica la clase. Y ahí te dejo una infografía, ¿no? Un esquema donde se habla un poquito más de Saint-Simon, Charles Fourier y Robert Owen. Y ver pues sus posturas, ver sus ideas, ¿no? Que son muy, muy interesantes de analizar, pero también ser consciente de sus limitaciones. Las limitaciones de ellos, en realidad, pues, es defender el capitalismo, dándole ciertas ventajas a los obreros para que estos se contenten, ¿no? Se resignen y vivan, pues, tranquilos, ¿no? Sin causar revueltas, movilizaciones, manifestaciones, luchas en la calle, huelgas. Las huelgas ya se veían, ya. Las huelgas ya se estaban dando en Europa, en Estados Unidos. Entonces habría que contener esa lucha de los trabajadores. Y ahí entra perfectamente en el engranaje del socialismo utópico, entra así, entra perfectamente. Y logra contener un tiempo a los obreros. Eso no podemos dudarlo. Pero los obreros no van a resignarse, van a seguir reflexionando y van a llegar a otro nivel de análisis. Mira, este nivel de análisis va a surgir de tres posturas, tres corrientes, quizás las ideologías más avanzadas de la época, ¿no? La filosofía clásica alemana, con los pensadores más avanzados de Europa, ¿no? Por ejemplo, el famoso Nietzsche, ¿no? Los famosos filósofos del materialismo mecanicista como Feuerbach, ¿ya? O sea, para lograr este nuevo pensamiento, se tuvieron que basar en esta filosofía tan avanzada, conocida como la filosofía de la izquierda hegeliana, que era Hegel. El estudio de Friedrich Hegel fue un estudio muy complejo y difícil, y se arribó hacia ideas de estudiar pues la realidad, porque mucho se había hablado de la teoría, pero ahora, estudiando esta filosofía, dicen que hay que ir pues a lo real, y lo real se conoce como la materia, y la materia, ¿no? Que es algo generalizado, se va a entender como una filosofía materialista, pero con un problema, que es mecanicista, ¿no?
es mecanicista. Eso va a ser cambiado por el autor de esta doctrina, que es Carlos Marx, y va a sacar el mecanicismo, porque no todo se produce, ¿no?, por la fuerza de la naturaleza, sino que también hay cambios que se van a dar por la voluntad humana, ¿no? Y esa voluntad humana siempre está en contradicción, ¿no?, entre los que más tienen y los que menos tienen. Y a eso se le llama el materialismo dialéctico. O sea, de la izquierda hegeliana va a haber una evolución de ese materialismo mecanicista a un materialismo dialéctico. ¿Ya? Y la segunda ideología que van a estudiar para desarrollarla es lo más avanzado del capitalismo, ¿no? Es la economía clásica, ¿no?, que era llamada, aquella época se llamaba la economía política. Adam Smith, David Ricardo, ¿no?, Tomás Malthus. Estos economistas van a ser estudiados a profundidad y se van a encontrar sus debilidades. Por ejemplo, una debilidad, cuando Adam Smith plantea que la fuente de riqueza es el trabajo. O sea, difunde la idea de que todos los que trabajamos, en algún momento vamos a hacernos ricos, sí o sí. Solamente tienes que trabajar, y más comprometido con tu trabajo, más disciplinado, más especializado, y vas a ver cómo poco a poco te conviertes en un Bill Gates, te conviertes en un Dionisio Romero acá en el Perú, en un Roque Benavides, ¿no? Te conviertes en una de las dueñas del grupo económico poderosísimo peruano, de la familia Brescia, ¿no? O quizás de el grupo Belmont. Así es, la cuestión es trabajar y trabajar hasta convertirse en millonario. Ya. Esta ideología que estamos estudiando desnudó las debilidades de la economía clásica y demostró que la mayoría de sus postulados son postulados equivocados, erróneos. ¿Por qué? Porque el trabajador nunca se va a hacer millonario, porque sobre él recae una explotación inmisericordia, ¿no? Con jornadas laborales de 16 horas promedio, salarios miserables. Y para que este no se dé cuenta, le niegan la educación. Estando ellos en el poder, podían dar educación pública, ¿no?, como en algunos lugares sí se ha dado, pero no. En Inglaterra la educación es solamente para los hijos de la burguesía y de la nobleza inglesa. Y los hijos de los obreros están en la casa trabajando, ayudando, nada más, no salen de la casa. Y ya cuando son jóvenes se incorporan a la producción. Y ni tanto, también los niños se llaman a los niños a la producción. Y así, poco a poco lo va desmontando, lo va demostrando. Y esto es lo que hemos hablado, mire. Esto es lo que hemos hablado hace un momento, ¿no? El pensamiento crítico más importante de la época, que es el socialismo utópico. Pero tiene una debilidad. Carece de base económica científica, ¿no? Sobre todo ellos se basan en un voluntarismo de querer ser buena gente, ¿no?, para ganarse el apoyo de los obreros. Pero no tienen, pues, un estudio así eh, eh, riguroso de la economía, ¿no? Sí. Entonces, producto de estas tres fuentes que estamos comentando rápidamente, es que va a surgir esta doctrina. ¿Y cómo se llama esta doctrina? Es el socialismo científico, más conocido por el apellido de su autor, también llamado de esta manera, como está en pantalla. ¿Ya? Listo. Avanzamos. Ahí te dejo otro esquema, que es lo mismo, ¿no? Es lo mismo que hemos explicado. Por aquí la filosofía clásica alemana, ¿no?, y dando a luz al materialismo dialéctico. Por aquí la economía política inglesa, dando a luz a la economía política o la economía socialista. Y tres, el socialismo utópico francés, dando a luz al socialismo científico. ¿Y por qué le llaman científico, profe? Porque se basa en las ciencias sociales y ciencias naturales. Por ejemplo, la química, la biología, la genética más adelante, ¿no?, la geografía,
¿no? Luego las ciencias sociales como la historia, filosofía, economía, etcétera, etcétera. ¿Ya? Sí, es una postura política que se basa en el avance de la ciencia. No deja de lado la ciencia está siempre con ellos, siempre a su lado están, ¿no? Por eso los países que han intentado entrar a este sistema, lo primero que han hecho es apoyar todo conocimiento científico y aplicar esos avances a la producción. Por ejemplo, la Unión Soviética, la China de Mao Zedong, ¿no? Los vietnamitas, ¿no? Si uno hace una revisión de la historia de Vietnam, sabe que Ho Chi Minh, que ha sido, creo que su cumpleaños hace 2 días, el tío Ho, así le llamaban, una vez que toman el poder, inmediatamente se produce una industrialización de la economía vietnamita, de la economía china, la economía rusa, y se convierten poco a poco en países desarrollados, porque aplican la ciencia y tecnología a sus realidades, ¿no? Sí, eso es el asunto. Sí, entonces el contexto es el surgimiento de la clase obrera como parte de la sociedad capitalista, ¿no? Pero desposeídos de los medios de producción, ¿no? Ellos solamente tienen su fuerza de trabajo, la cual alquilan para conseguir un salario y sobrevivir. No pueden estudiar, no pueden viajar, no pueden tener buena salud, no sufren una serie de dificultades, ¿ya? Sí, este es el proletariado europeo. Ahora, ¿de qué vamos a hablar entonces? Sí, estamos hablando de un pensamiento conocido como el socialismo científico. Miren, tiene una concepción del mundo. ¿Qué plantean ellos? Ellos plantean de que todas las cosas que vemos tienen que ser explicadas, ¿no? Con una teoría del conocimiento. Una interpretación de la historia, pero no que sea caprichosa, ni que sea racista, menos eurocentrista, menos conservadora, menos machista, sino una historia que sea totalizadora, ¿no? Que estudie los aspectos económico, social, político y cultural, y dentro de ello las contradicciones de la sociedad contemporánea, ¿no? Sí, es un estudio científico de la historia, ¿sí? También una teoría económica, que es la economía política, ¿no? Y una interpretación de la sociedad contemporánea. Y según los fundadores, esta ideología se convierte en una herramienta, un instrumento para que la clase obrera inicie su desarrollo hacia que tengan el control del Estado. O sea, no solamente ser personas pues de trabajadores, ¿no? Gente sencilla, humilde, sino que aspiren a ser pues ejercer el poder político. El poder político se ejerce cuando se tiene el control del Estado, ¿no? Los gobiernos, ¿cómo se llama? El Congreso, etcétera, etcétera. ¿Ya? Sí. Y al final de cuentas, lo que busca esta concepción es crear un sistema a imagen y semejanza de los trabajadores, sí. Ahora, sus planteamientos esenciales son, uno, la explicación histórica de la economía política. O sea, la economía no puede ser entendida pues como una cuestión técnica, solamente matemática, ¿no? Sino que debe ser entendida como un desarrollo que ha tenido, ver sus orígenes, ver su orientación, ver sus debilidades y fortalezas, o sea, hacer todo un estudio completo de la economía, ¿ya? Por eso se respalda en la historia. En cambio, los opositores a esta doctrina, ellos ningunean a la historia, le dicen que la historia ya es una pérdida de tiempo. ¿Para qué vas a estudiar el pasado? Pierdes tiempo. Tienes que prepararte para el presente. Tienes que especializarte pues en administración,
en contabilidad, en ingeniería, en medicina, en derecho, ¿no? Y la historia no sirve. La historia no sirve. ¿Para qué? Pérdida de tiempo. Filosofía, vas a reflexionar. ¿Qué vas a reflexionar? Tienes que convertirte en un operador, un realizador. Sí. Y hoy día hay una corriente muy fuerte para destruir poco a poco las ciencias sociales. Y las ciencias sociales a nosotros nos permiten interpretar todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Si se saca eso, nos borran nuestra conciencia, ¿no? Nuestra conciencia personal, nuestra conciencia de clase. Y eso es peligrosísimo, ¿no? Por eso en algunos lugares se resisten a que esto suceda. ¿Sí? San Marcos es un bastión de la historia económica, ¿no? Ahí, a ver, anda ahí San Marcos, a ver, y los economistas que la historia no vale. Los economistas empiezan a refutar todo eso. En otros lugares sí han desbaratado un poco la historia, aunque no tanto diría, francamente. Hace poco, bueno, hace unos años, un estudiante de la Universidad de Lima me dijo para que le prepare, ¿no? Un poco en cuanto a sus cursos, pues, de economía histórica, ¿no? Y cuando me trajo sus libros de la Universidad de Lima, sin exagerar, ¿sabes lo que vi? Libros de historia económica, pero muy avanzados. Y cuando le pregunté, ¿tú estudias economía? Le digo, no, yo estudio ingeniería civil. ¿Qué? ¿Estudias ingeniería civil y te están haciendo leer esto de historia económica? ¿Tres, cuatro, cinco libros? Sí, por eso quiero que me expliques, me dijo. Quiero que me expliques un poco esto de la importancia de la historia en la economía. Mira, me hace leer todos estos libros. Y yo soy un matemático. Ya, ya. O sea que en algunas universidades privadas se dan cuenta la importancia de tener una formación integral con el profesional, ¿no? En otros lugares se han dejado engañar de que no, que las ciencias sociales no sirven, no han sacado, por ejemplo, en el Estado peruano, se han dejado llevar por ese cuento que la filosofía no es práctica, no sirve, y lo han borrado del mapa. Ya nadie sabe qué es la filosofía, ¿no? Entonces, esta escuela no. Esta escuela sí le da una importancia vital a la historia en cuanto a la explicación de, de la economía. Uh-huh. Acá hay una frase que voy a leer, un pensamiento de una compañera. Dice, no puede haber un futuro sin antes haber estudiado o saber sobre el pasado, ¿no? Ahí le complemento o lo interpreto, ¿no? Que ese pasado nos permite comprender el presente, ¿no? Y ahí dice, ya que se le estudia para no cometer los mismos errores. Correcto, totalmente de acuerdo con la compañera que me ha enviado este mensaje y también ya está, también está apuntada en nuestra lista de participantes. Entonces, miren, se aplica el materialismo dialéctico, que es entender la realidad en constante movimiento, constante cambio, ¿sí? Y una permanente investigación de cómo se relaciona la gente en la economía, ¿no? El papel del empresario, del obrero, las ganancias, ¿no? La plusvalía, las clases sociales, la gran propiedad, la mini propiedad, bueno, todos esos temas se va estudiando. Hoy día esos temas ya no son tratados en los sílabos de las grandes universidades, de las privadas sobre todo, ¿no? Porque te están orientando hacia la microeconomía, que es el neoliberalismo. Cuando tú le dices, voy a estudiar la riqueza y la pobreza, te ven medio raro. Como riqueza y pobreza, pues eso ya no se estudia ya, ahora tienes que estudiar a la oferta y la demanda. No, quiero estudiar la situación del obrero y la miseria en la cual está. Ya no se estudia eso. Ahora tienes que estudiar la teoría de mercados. Sí, entonces hay todo un desplazamiento de esta forma de ver la vida, ¿no? O la economía. ¿Ya? Segundo, pues que la miseria de la población no es una casualidad, ni es una maldición, ni es ser inferior,
ni es ser un fracasado, como dicen por ahí, ¿no? Dice, no tiene plata, es un pobre porque quiere ser pobre, porque si te quedaría ser rico ya hace rato hubiera salido de la pobreza, como si fuera una cuestión de voluntad y decisión ser humilde, ser pobre. Y eso la escuela lo explica de esta manera, la teoría de la plusvalía, en la cual este personaje se apropia de la riqueza, ¿no? Se crea gracias a su jornada laboral, ¿no? Y le paga solamente una miseria, condenando a millones de trabajadores a una vida paupérrima, miserable, ¿no? ¿Por qué? Porque la fuerza de trabajo se conceptualiza como una mercancía, ¿no? Y tú sabes que las mercancías en el mercado libre, ¿no? ¿Qué dicen? La oferta y la demanda, pues. Por eso, si viene un trabajador, hay que regatearle su salario. ¿Cuánto quieres ganar? 1.500. Te pago 800. Tómalo, déjalo. Ah, lo dejo. Ya. ¿Quién sigue? Tú. ¿Cuánto quieres ganar? 1.000 soles. 1.800. Dime. ¿Sí o no? Ya regreso. Y hay uno desesperado. ¿Cuánto quieres ganar? Págame lo que quieras. Necesito trabajar. Ya no tengo ni para comer. Ya, contratado. Contratado. ¿Ves? O sea, al ser humano no lo tratan como tal, porque si lo tratasen con respeto y consideración, tendrían que pagarle pues un salario digno, que no bajaría, hablando ya en términos fuertes, no bajaría de una UIT. La UIT está más o menos en 4.300, 4.200 soles. Pero eso en el Perú ni siquiera se piensa ni se reflexiona, porque eso sería una ofensa al empresariado, ¿no? ¿Cómo vas a pagarle tanta plata? ¿Qué te has creído? ¿Qué estás pensando? Estás loco. Al obrero hay que pagarle lo mínimo para que sobreviva. Y se establece el salario mínimo legal, que es 930 soles, que es un salario de sobrevivencia. ¿Ya? Entonces, ese sería el secreto que no se va a difundir nunca, obviamente, ¿no? No van a decirte en la televisión de que existe la plusvalía, que la fuerza de trabajo es una mercancía, ¿no? Y que menos van a investigar esos temas, ¿ah? ¿No? En cambio, acá sí, acá investigan el valor de uso de la mercancía, o sea, de la fuerza de trabajo. Ese es un estudio, es un tema de estudio para ellos, ¿no? La situación de los trabajadores. Ujú. Y en base a ese estudio van a explicar el carácter de la explotación capitalista, ¿sí? Van a desmenuzar, ¿no? Van a explicar, ¿no? La explotación se da así, se inicia en esta época, hoy día se da de esta manera, con estas características, ¿no? Y ahí surge la plusvalía absoluta, la plusvalía relativa, ¿no? Y ven las consecuencias de todo eso. Sí, los libros de esta corriente, de esta escuela, apuntan estos temas que ves en pantalla, ¿sí? Y van a mostrar que aquí no hay una amistad verdadera, un compañerismo entre empresario y obrero, sino que hay un antagonismo, una oposición. Mientras ellos, a ver, ¿qué es lo que dirige el accionar de esta clase social? A ver, ¿qué es lo que interesa a ellos? ¿Qué es lo que más les interesa? A ver, ¿quién me dice por el chat? Muy bien, gracias, Milagros. Gracias, Castro. Roxana, estoy apuntando en la salita. Voy a apuntar a nuestras participantes. Ya, te apunté ya. Ajá, muy bien, Castro. Listo, ¿ya? Sí, a ellos les mueve eso, ¿no? Acumular, acumular ganancias. Sí. ¿Y esa ganancia de dónde lo van a conseguir? Esas ganancias lo van a conseguir del trabajo no pagado a los obreros. Por eso los obreros siempre están en una lucha. A ver, ¿ellos por qué luchan? ¿Cuál es su medida de lucha, su objetivo? ¿Qué buscan los obreros? Ya, siempre están luchando a aumentarles, ¿no? Un trato y sueldo justo. Uy, qué bien, ¿eh? Qué bien estas ideas, muy interesantes.
de nuestros compañeros. Muy bien, excelente. Sí, así se va a dar este tema que estamos estudiando, ¿ya? El tercer punto de los socialistas es el estudio de la teoría del valor. Van a decir, para que una mercancía tenga el valor, no es solamente la organización empresarial, sino que es fundamentalmente creador del trabajo, perdón, la teoría de valor explica y destaca claramente el rol creador del trabajo humano, ¿sí? Y determina así el valor de las mercancías. Entonces, una mercancía se hace intercambiable de acuerdo a la cantidad de trabajo socialmente necesario para su producción, ¿ya? O sea, si un barril de combustible cuesta 500 soles, eso se debe ¿a qué? A la cantidad de trabajo incorporado en esta mercancía, ¿no? En este producto final. Uh-huh. El cuarto punto es formular la ley general de acumulación capitalista. Uh-huh. Ahora, esta ley general de acumulación capitalista va a determinar el incremento de la riqueza y el lujo en uno de los polos de la sociedad, que son la burguesía, la gran burguesía, o sea, el gran empresariado europeo, ¿ya? Dos, por otro lado, ¿no? En el otro lugar, se incrementa la miseria, la opresión y las torturas del trabajo. O sea, lo que están explicando ellos es que la sociedad capitalista es una sociedad de clases, ¿no? Donde por un lado un pequeño grupo se enriquece sin control alguno, viviendo de lujo, de derroches, ¿no? Y despilfarro de tanta riqueza que ellos no han producido, sino que lo han extraído de la clase obrera. ¿Y qué han hecho con la clase obrera? Lo han empujado pues a la miseria, a una vida sin de opresión, de carencias, ¿no? Y para que no se dé cuenta de todo esto, lo han empujado a la ignorancia, a la superstición, ¿no? En que la suerte, ¿no? Decimos, ¿qué vas a hacer? Providencia, aleluya. Bueno, no hay otra, pues, ¿no? Resignarse nomás y seguir trabajando, ¿no? Como dicen por ahí, no mal tiempo para. Entonces hay que ser feliz ganando sueldos miserables, teniendo a la familia tuberculosa, hay que aplaudir, pues, ¿no? Y que, ay, qué bonito, qué bien, qué se va a hacer. Hemos venido a sufrir en la tierra, ¿ya? Sí, entonces así se establecen dos polos que ves ahí en pantalla. Uh-huh. Y también demuestran que el capitalismo se ha desarrollado, ¿no? Llevando pues a la gente la denigración, ¿no? Sí, o sea que han llevado a la clase obrera a una vida pues miserable, ¿no? Estableciendo pues un abismo entre la clase obrera y la clase empresarial. Y eso obviamente que va a traer serias consecuencias, ¿no? Va a traer la agudización, la profundización de los enfrentamientos entre estos grupos sociales. El quinto punto es explicar que la sociedad no es homogénea ni es igualitaria, como dirían por ahí, sino que es una sociedad muy dividida en clases sociales, ¿sí? Donde un grupito de los que están en la caricatura son dueños de las grandes haciendas, dueños de las fábricas, dueños de las herramientas, las maquinarias, etcétera, y se apropian de esa riqueza. Mientras que por otro lado están las clases trabajadoras. Entonces, entre estas clases no existe una unidad, perdón, no existe una armonía, aunque lo quieran presentar así, sino que existe una contradicción, un antagonismo, ¿no? Y ese antagonismo, esa lucha, se va a eliminar cuando se elimine, cuando termine, pues, o la propiedad privada. Por eso, los socialistas son partícipes de que la propiedad privada debe ser eliminada hacia una propiedad pública, ¿no? O sea, el control de todas las empresas
privadas, ¿no? Sobre todo las más grandes, siempre las más grandes. Ese es el objetivo de un tipo de propuestas como el que estamos explicando hoy día. ¿Ya? Finalmente, analizan también las condiciones de la reproducción, ¿no? Cómo se produce, ¿no? En qué situación se produce, y que llevan inevitablemente a la crisis de la superproducción, ¿no? Sí. O sea, el afán de enriquecimiento del empresario hace que produzca sin control. Más aún, al tener presencia en el Estado, ¿no? Obliga al Estado a que no controle, con esa idea de defender el mercado libre, ¿no? Entonces así producen, saturan el mercado, al siguiente día no hay nadie que compre, sigue produciéndose sin ganancias, y cuando la gente se entere de todo esto, se da un pánico en el mercado y se produce la crisis del 29, por ejemplo, que afecta principalmente a qué sectores, a ver, ¿a qué sectores afecta la crisis? ¿Al empresariado o a la clase trabajadora? ¿Cuál de los dos? Principalmente afecta a la clase trabajadora. Principalmente. Claro, el empresariado también pierde, al inicio pierde su empresa, se quiebra, ¿no? Pero después se recupera. ¿Y cómo se recupera el empresario? A ver, ¿Mm? ¿Con qué capitales se recupera? ¿Capitales privados? ¿Capitales públicos? Sí, exacto. Exactamente, así como estás escribiendo, ¿eh? El capital es brindado por el Estado. Sí, hay muchos ejemplos. En el capitalismo, la burguesía utiliza al Estado, que administra los recursos de todos los habitantes, para hacer que recuperen todo su capital, pero modernizado, actualizado. Ya no esa máquina vieja que ha quebrado, sino ahora una máquina moderna. Y ya no una, sino 50 máquinas. Ya no una empresa chiquita como tenían, un local apretado, ahora un local más grande. O sea, las crisis en realidad son el preludio para que el empresario renueve todas sus inversiones, todo su poderío económico. Mientras que el obrero no puede hacer eso, porque el obrero no le dan ni un penique, no le dan ni un sol. A él dice, sálvese quien pueda. ¿Sí? Y ahí está el representante más importante, la pesadilla de los empresarios, que es Carlos Marx, un alemán que nació en la zona de Treveris, Alemania, estudió sociología, economía, una familia de judíos. Los judíos tienen esa característica, ¿no? Que son gente culta, gente preparada, muy ladinos ellos, ¿no? Ven el uso, pues, de sus recursos financieros muy bien administrados. Ellos es difícil que estén de quiebra en quiebra como otras personas, ¿no? Que sí, no han sido preparadas para el buen manejo económico, invierten, quiebran, ¿no? En cambio, estos judíos son astutos, ¿no? No son despilfarradores. ¿Tú crees que un judío va a gastar 100, 200, 300 soles en algo así superfluo? Estos administran bien su plata y dicen, ¿qué quieren? Una celebración, ya. Ahí está, toda la familia, el amor familiar, punto. Oye, mi regalo, oye, esto, no hay. Porque esa plata se va a invertir en algo muy bien estudiado, ¿no? Entonces los judíos tienen esa cualidad, ¿no? Algunos le critican por ser gente avara, ¿no? A gente muy egoísta, pero mira sus negocios. Son los grandes banqueros del mundo. ¿Sí? Estudió en dos universidades, Bonn y Berlín, ocupando los primeros lugares. Y una de sus primeras obras se llama justamente El Manifiesto. Este libro explica de manera detallada la situación de la clase obrera y qué solución se debe plantear. Es un libro que ha sido escrito para que lo lean los obreros, por lo tanto, con un lenguaje sencillo, un lenguaje bastante coloquial, muy fácil de entender, ¿no? Alguna vez un escolar me enseñó el libro, me dijo, profe, esto me he comprado. ¿Cuánto te costó? Le digo, un solcito, profe, ahí en el suelo. ¿Y cómo va la lectura? Facilito, profe. Y pensé que era difícil estos libros, pero he leído, está facilito.
me ha facilitado el entendimiento de la clase obrera, porque reclaman, ¿no? ¿Cuál es la actitud de la burguesía? Sí, es un libro muy, muy, muy destacado. El más famoso de todos, ¿ah? Sí, ahí está, mira. Esta es la carátula de los originales. Hoy día ya no vienen con estas carátulas, ¿no? También hablan de la economía política, pero es un libro clásico. ¿Cómo se llama el clásico de clásicos? Sí, es El Capital en 3 tomos. Acá los tomos están divididos, ¿no? ¿No? Tomo 1, volumen 1, volumen 2, volumen 3. Tomo 2, volumen 1, volumen 2, volumen 3. Así está dividido, ¿ah? Sí, porque hay bastante información. Su compañero de trabajo, de lucha, un amigo más que amigo, un hermano para él, es Federico Engels. Él desarrolla la teoría científica de la sociedad sin clases, ¿no? Su obra más famosa es La situación de la clase obrera en Inglaterra, el Anti-Düring. Sí, analiza la filosofía, las ciencias naturales, ¿no? La economía política y la nueva sociedad. Ahí están sus obras, mira. Todas estas están en internet, toditas están en internet. PDFs, si pones ahí nombre del libro, PDF y sale rapidito, ¿eh? Ahora en pandemia se ha multiplicado esto. El que lo llevó a la práctica en Rusia fue Vladimir Ilich Ulyanov, con la famosa Revolución Rusa, y sí, aplicó todas las ideas que habían establecido los grandes, ¿no?, del socialismo, como Marx y Engels. Sí, en el partido bolchevique, construyendo la Unión Soviética y llevando a cabo medidas, pues, extraordinarias para la clase trabajadora. Tiene más libros, ¿no? Tiene, sí, como 100 tomos tiene. Bueno, en Alemania también se desarrolla con Rosa Luxemburgo, y en otro país donde se aplica es en China. A ver, ¿cómo se llama este chino que estoy mostrando en pantalla? ¿Alguien lo ubica? ¿Alguien sabe el nombre por Historia Universal? Es Lin Piao, Deng Xiaoping, Mao Zedong o Chu Te. Marca. Muy bien, José. Gracias, sí. Es el famoso Mao Zedong. Gracias, Jordan. Sí, ahí está sonriente. En aquellas épocas de la guerra civil y la guerra de China, ¿no? Y la conquista del poder por la clase trabajadora dirigida por el Partido Comunista Chino, más conocido como el Kuomintang, ¿no? Sí, el Kuomintang. Bueno, y aquí en Perú tenemos al primer socialista de Latinoamérica, que es José Carlos Mariátegui, y una obra espectacular que te muestra en pantalla, con el cual podemos conocer la realidad de manera más profunda, más objetiva, y viendo las contradicciones, ¿no? Si no vemos contradicciones, vamos a pensar que todo es bonito y vamos a decir, no, todo está chévere, pero no hay por qué hacer nada, estamos felices en esta sociedad. Y al día siguiente no hay ni para comer, no hay pasajes, no podemos salir del distrito, no conocemos ni siquiera las provincias del Perú, ¿no?, que es básico, es elemental. Viajar por el Perú es algo elemental, es algo fundamental, ¿no? Conocer a otros pueblos, sus características, etcétera. Bien, voy a pasarles algo breve nomás, porque el tiempo siempre es nuestro peor enemigo, ¿ya? Acerca de estas ideas, ¿ya? Bueno, acá hay un material corto, a ver qué nos dice. ¿Qué es el socialismo? Algo breve. ¿Podemos aclarar dudas sobre cómo funcionaría una sociedad socialista y terminar con las mentiras que dicen los liberales? Completo al capitalismo. ¿Qué es el socialismo? Hoy vamos a aclarar dudas sobre cómo funcionaría una sociedad socialista y terminar con las mentiras que dicen los liberales, que ahora se hacen llamar libertarios. El socialismo es utópico o imposible. Esto es falso. Sus ideas se basan en una teoría científica que analiza la realidad para transformarla de raíz. Se opone por completo al capitalismo y a todo su sistema de funcionamiento. O sea que no tiene nada que ver con reformas parciales o con la humanización del capitalismo. Es
Esto sí que es utópico. Para entender qué es el socialismo, primero veamos qué es el capitalismo. Su característica principal es la desigualdad social. El capitalismo funciona gracias a la ganancia de los empresarios, los capitalistas, y esta solo se logra a través de la explotación de la enorme mayoría de la población. ¿Qué significa esto? Una ultraminoría de la población posee los medios de producción, casi todas las tierras, bancos, fábricas y empresas del mundo, mientras que la gran mayoría lo único que tiene es su capacidad para trabajar, sus brazos, su cuerpo y su cerebro, o como lo llamaba Marx, su fuerza de trabajo, y venderla en el mercado a cambio de un salario. Entonces, la riqueza se genera de forma colectiva. La hacen los trabajadores en sus extensas jornadas laborales, pero la apropiación es privada. ¿Te parece una locura? Mira los números. Para 2018, solo 26 personas en el mundo tenían la misma cantidad de riqueza que los 3.800 millones de personas más pobres. ¿Escuchaste bien? 26 personas de un lado, 3.800 millones del otro. Dicho de otra forma, el 1% de la población mundial posee el 82% de la riqueza global. La brecha entre ricos y pobres no se achica, sino que cada vez es más grande. El objetivo del socialismo es terminar con la desigualdad. Para esto propone expropiar a los grandes banqueros, empresarios y capitalistas. Que las fábricas, los servicios y las tierras dejen de estar controladas por esta minoría y pasen a ser propiedad de todos. El objetivo del capitalismo es producir para tener ganancia. No le importan las necesidades humanas. En cambio, en una sociedad socialista, la producción sería planificada para satisfacer las necesidades de cada región. Con los avances tecnológicos, la robotización y la automatización, ¿tiene sentido que haya gente que trabaja muchas horas mientras que millones no tienen trabajo? Las horas de trabajo podrían repartirse entre todos, los que trabajan 4 o 5 horas ultra precarizados, los que lo hacen hasta 12 horas y los desocupados. Todos podrían trabajar y disfrutar de verdad el tiempo libre y dedicarse a lo que realmente quieren hacer. Cuidar el medio ambiente, los recursos naturales y mejorar el sistema energético son claves también para una sociedad socialista. Se terminaría con el negocio de las grandes corporaciones farmacéuticas que no usan la ciencia para el bien común, sino para quienes tienen plata y pueden pagarlo. Hoy, más de 1.000 millones de personas viven en villas miserias o favelas. En un sistema donde no existe la desigualdad, la especulación financiera desaparece. Se podría crear un verdadero plan de viviendas pensado nacionalmente para que todos tengan una casa. Con el socialismo no solo se pondría fin a la explotación de una clase por otra, también se extinguiría con ella todas las formas de opresión, de género, sexualidades, razas o religiones. Entonces, ¿qué tiene que ver el socialismo con la idea de caos, muerte y destrucción a la que suelen asociarlo los defensores del capitalismo? Absolutamente nada. Es el plan económico más racional que podría existir. Lo irracional son las guerras, el hambre, la pobreza y las terribles crisis migratorias que son constantes en el capitalismo. Muy bien, el video es largo, no, tiene 7 minutos, he pasado 4 aproximadamente y ya ahí voy a cortarlo porque el tiempo se nos agota y este solamente es una introducción. Ya te dejo el enlace para que lo veas completito y veas la explicación que hace esta señorita acerca de esta doctrina, ¿no? Que podemos estar en contra, a favor, y cada uno saca sus propias conclusiones. Solamente estamos informando acerca de estas ideas que son las que vienen en el examen de admisión, ¿sí? Y esta doctrina es la más difundida a nivel mundial. Está en todas partes del mundo, donde vayas. Oye, si me ha pegado ese dejo argentino, che. Entonces, esa es la doctrina neoclásica, la doctrina neoliberal. Por si acaso, son sinónimos, ¿ah? Cuidado que te quieran sorprender de que son diferentes. No, son sinónimos. Simplemente que tratan de diferenciarlo para que no veas el aspecto histórico, porque aquí hay que analizar históricamente esta doctrina. Mira.
Surge en la segunda mitad del siglo XIX. En realidad, para ser más claro, esta doctrina es la reacción de la burguesía contra el socialismo científico, porque el socialismo científico había refutado totalmente las teorías liberales, había destruido prácticamente las ideas de Adam Smith, y la gente ya no creía en el liberalismo ya. Mucha gente, a nivel mundial fue esta corriente socialista, pero los empresarios no se van a dejar, si tienen los recursos, tienen el control del Estado, entonces es una reacción virulenta contra el socialismo científico. Van a defender a capa y espada el liberalismo económico, ¿no? Donde ellos plantean de que debe haber pleno empleo y equilibrio permanente, y lo que se está dando en el mundo, por ejemplo, europeo, es la segunda revolución industrial. Esto es muy importante, ¿eh? Muy importante porque esta es la base material de la ideología, ¿ya? O sea, la ideología en realidad es el reflejo de lo que la gente está viviendo, ¿no? Y estamos viviendo la segunda revolución industrial y hay que defenderla, justificarla, hay que dar las ideas para que todos estén tranquilos, estén ahí conformes, ¿no? Estén sin cuestionarla, sin tratar de cambiarla. Y esta ideología es la que va a cumplir ese papel. Surge cuando el capitalismo rompe su liberalismo y se convierte en monopolista, ¿no? Donde algunas empresas controlan el mercado, destruyendo la competencia y aprovechándose, pues, de su exclusividad, ¿no? Imponiendo precios, servicios, productos a toda la población que queda desguarnecida. Los consumidores no tienen protección en un sistema como el que estamos viviendo. El ejemplo para nosotros, el más famoso, es el de Telefónica, un gran monopolio de las telecomunicaciones que nos ha brindado el peor servicio de toda Sudamérica en telefonía fija, en celulares, y en Internet se ve más claro eso. A ver, ¿qué han hecho con Telefónica durante todos estos 20, 30 años que existe en el Perú? Nada, nada. Y ellos siguen acumulando ganancias como nunca en su historia, ¿sí? Y también el neoliberalismo surge justo cuando el socialismo se está expandiendo y quieren controlarlo, sobre todo en los centros académicos donde se van a difundir con la gente, con los intelectuales, ¿no? Entonces no debe llegar a los intelectuales. A los intelectuales hay que agarrarlos desde jovencitos, así desde el colegio, ¿no? Y evitar que lleguen a estas doctrinas porque van a tratar de cambiar la sociedad, al estilo Che Guevara, Fidel Castro, que son médicos, abogados, ¿no? Al estilo de Mariátegui, que es un hombre muy culto, muy preparado, ¿no? Entonces, no debe pasar eso. Entonces, las ideas neoliberales deben enseñarse desde el colegio. Uh-huh. Hacerle creer a todo el mundo que los mercados son libres y que son los mejores asignadores de recursos. Jamás el Estado. Es el mercado el que debe asignar esos recursos a los que el mercado crea conveniente. Pues, ¿no? No dicen en ningún momento, no dicen ellos de que asignar recursos a los que no tienen, ni a los hambrientos, ni a los con frío, sino dice, el mercado se encargará de asignar estos recursos. ¿A quién? No sabemos. Pero en la realidad, sí, en la realidad sí se sabe, ¿no? Van a asignar los recursos a los que tienen, ¿no? A los que van a poder pagar, los que van a poder comprar, y no precios normales, ¿eh? Precios especiales, porque van a inventar unas teorías muy interesantes a analizar, ¿no? Ellos son los defensores del sistema capitalista al cual consideran viable, autorregulable a través del mercado. Para ellos todo es el mercado, todo, ¿ya? Todos los problemas se solucionan en el mercado. Uh-huh. Ahora, su concepción parte de los aportes de la teoría clásica que ha sido destruida por el socialismo. De los escombros de la teoría clásica van a remozar, remodelar y replantear
esas teorías, pero con otro matiz, con otra explicación. Mira, ¿ves? Mira. Ujú. Y van a reafirmar la idea de que el Estado no debe intervenir en la economía. El Estado debe dedicarse a la protección, a la seguridad interna, a la seguridad externa. En economía, cero. Por eso el Estado es, todas las empresas que tiene el Estado se desnacionaliza con esta economía. Todito se vende. Y se combate a muerte, se combate a la sociedad, perdón, a los planteamientos socialistas. ¿Sí? Lo persiguen por todos lados. Donde está, encuentran que alguien es de estas ideas, le dice, has perdido la beca. ¿Tienes esas ideas? Ya no hay trabajo para ti. Uh-huh. Por eso, la mayoría de los seguidores de esta doctrina lo mantienen muy, muy solapa sus afinidades, sus simpatías, ¿no? Porque si se declaran abiertamente, ya los marcan, ¿no? Los marcan, los persiguen, los discriminan, no les permiten que se desarrollen, ¿sí? Y la mayoría de ellos hoy día pues viven marginados. No va a haber ministros, menos congresistas, ¿no? Con estas ideas. Algunos simpatizantes sí van a ver en el Congreso. Por ejemplo, este señor que está dando mucho que hablar, un joven, ¿no? Que sale a enfrentar a los neoliberales en el Congreso, ¿no? ¿De qué joven estoy hablando? ¿Alguien ha escuchado hablar de este joven? Porque se enfrenta con todos a las corrientes políticas tradicionales, ¿no? Uh-huh. Entonces lo dejo como tarea que investiguen eso. El objetivo es paliar, frenar, ¿no? Disminuir las contradicciones que se dan en la sociedad contemporánea y identificar o buscar o inventar nuevas leyes económicas. Ese es el objetivo de esta doctrina. Mira, todo dentro del campo de la psicología subjetiva, esa psicología de los deseos, de las ganas, del placer, ¿no? Por ejemplo, dice, un celular no debe costar lo que los costos de producción dicen. Por ejemplo, un celular debe costar, pues, ¿cuánto? $100, pone. $100, ¿ya? Es el precio de costo de la producción ahí en la fábrica, $100. Pero si ese celular tiene funciones extraordinarias, ¿no? Trabaja como una microcomputadora, tiene programas los más avanzados, entonces, y si el consumidor está feliz con ese celular, donde hasta puede filmarse, editar sus videos, oye, hacer todo eso, ya $100 es insuficiente. Por lo tanto, por el deseo y gusto del cliente y también las ganas de pagar lo que cueste, el precio se dispara. Y cuando vas a preguntar, ese celular estrella no cuesta $100, ¿no? Jamás va a costar eso, así. Sino que vas a preguntar y te dicen $1,500. O sea, 5,000, 6,000 soles el celular. Y como la gente está satisfecha, dice, sí vale la pena pagar eso. Voy a trabajar 4 meses y vas a ver que me compro mi celular. 4 meses después lo ves ahí saliendo de la tienda con su super celular, una pantalla grande, ¿no? Sus 8 núcleos, ¿no? Alta velocidad, 500 gigas de capacidad, 8 gigas de RAM, wow, 5 cámaras, 8 cámaras, y está feliz, ¿no? Ahí va con su celular feliz a usar, probar todas sus funciones, entra en un éxtasis tecnológico, ¿no? Ah, qué feliz me siento con este celular, mire, tiene todo, y su equipo de sonido es lo máximo. Uy, y a la semana siguiente le roban. Entonces, ese es el asunto, ¿no? La psicología subjetiva. Según el grado de satisfacción del consumidor, va a ser el precio. Ya no va a ser el precio según los costos de producción, ¿no? Cuando cuesta $100, ponle $20 de ganancia, $120. Borra eso, borra eso. Va a ser el costo del producto, está en función al grado de satisfacción del cliente. Si el cliente está súper satisfecho,
y está feliz, es capaz de pagar lo que le pidas, ¿no? Entonces ahí surgen los precios extraordinarios. Con un televisor plano, que debe costar, pues, ponle $1000 ya. Sí, ahí en la fábrica me refiero, en la fábrica. $1000, exagerando, ¿ya? Pero como es un televisor curvo, plano, vas, grandote, y estamos felices con un sonido estereofónico, ¿no? Tipo cine, así, y es grande, uy, vas a preguntar el precio, y he preguntado el otro día, hace 3 años pregunté, y me dijeron 25.000 soles. ¿Mm? ¿Qué? ¿$6000? ¿Un televisor? ¿$6000? Para que veas. Y eso se basa en esta doctrina que estamos explicando en este momento, ¿ah? Así ponen los precios hoy día. Sí. A ver, sus planteamientos es la microeconomía. Ya no estudiar las clases sociales, eso ya está de más, dicen ellos, ¿no? Lo que debes estudiar es la empresa, el consumidor, ¿no? Debes estudiar el mercado, estudiar la oferta, la demanda, los precios, ahí se va su estudio, ¿no? Y fundamentalmente preocuparse porque los empresarios maximicen sus ganancias. O sea, la vida de un neoliberal está en función a que su amo, perdón, su empleador, su jefe, el dueño de la fábrica, maximice sus ganancias. O sea, tenga ganancias extraordinarias. Ese es su objeto de vida, del trabajador, del, del, del empleado, del empresario, ¿no? Los empresarios, de hecho, que están en esa lógica, ¿no? Porque ellos van a recibir todas las ganancias, pero los que trabajan para él y son neoliberales también tienen esa lógica. Aún así, ellos vivan en asentamientos humanos, vivan en casas alquiladas, vivan en microcasas, ¿no? O ratoneras, también van a estar con esa mentalidad. ¿Por qué? Porque le han enseñado todo esto. Todo esto lo han enseñado en el colegio, en la universidad, donde le han dicho que el consumidor busca maximizar la satisfacción de sus necesidades y cuando lo logra es capaz de pagar precios. Uh-huh. Y estos agentes económicos serán compradores o vendedores. Lo que está hablando es reforzar la teoría de Adam Smith, que se llama la ley de la oferta y la demanda. Ese es el objetivo. Redefinen el concepto de valor de uso. Dicen que la utilidad no es solamente satisfacer a un producto, a un consumidor, sino que hablan de la utilidad marginal. La utilidad marginal se refiere a la utilidad que tiene la unidad adicional de un producto. Sí, por ejemplo, a ver, un celular, ¿no? Que tenemos a la mano. Entonces, cuando lo comparamos a un celular moderno, vemos la utilidad marginal, ¿no? Y lo desplazamos al celular antiguo y nos compramos el celular nuevo, el que está en publicidad, en propaganda. Un super celular, una microcomputadora prácticamente, ¿no? Y es ahí donde nace la famosa teoría, la concepción subjetiva del valor, que reemplaza al valor objetivo de los clásicos, ¿no? Los clásicos que decían que este televisor debe costar lo que cuesta producir más un poco de ganancia. Igual, este periódico, igual, no todo esto. Ahora ya no se habla en esos términos. Ahora la televisión, el periódico, la radio, ¿qué te dicen? Que debes comprar aquello que satisface mejor tus necesidades, pagando los precios que ellos han establecido. Y que ya no son precios de los costos de producción más ganancia, sino que son precios basados en la teoría subjetiva del valor. 3. Ellos plantean que el valor de la mercancía ya no era el resultado de la cantidad de trabajo incorporado, sino de la magnitud de satisfacción subjetiva de los bienes. Por ejemplo, este caso extremo que he planteado aquí en la pantalla, ¿no? Por este aparato que es súper satisfactorio manejarlo, ¿no? Un súper motor, full equipo, automático, alta velocidad, bueno, etcétera, ¿no? La gente ya no va a pagar $20,000 por esto.
Por esto es capaz de pagar hasta $500,000 sin ningún problema. Más bien se pelean los ricos por comprarse este tipo de automóviles súper lujosos, ¿no? Entonces así se establece esa famosa teoría, ¿no? Acerca de las mercancías. También sostienen el principio de la utilidad límite, ¿no? Donde el valor de la mercancía no lo determina simplemente su utilidad, sino su utilidad límite. Entonces, la valoración, esto hay que subrayarlo, ¿eh? La valoración subjetiva de la utilidad de una unidad de mercancía que satisfaga las necesidades menos apremiantes del individuo. Desarrollan mucho, es el desarrollo de este aspecto de la teoría subjetiva del valor. Y quinto, ellos establecen que el valor de las mercancías, esto subrayado, profe, ¿ya? Se establece, ¿no? El precio de esta mercancía se establece por el volumen de la demanda que es capaz de pagar solvente, ¿no? Y ahí también en relación a la oferta de estas mercancías. ¿Sí? Ahí están bien definidos ellos, ¿no? Que los precios del mercado tienen que ver con el volumen de la demanda de gente que tiene plata para pagar todos estos precios. No consideran a la gente humilde para nada en sus estudios, sino a la gente que tiene dinero. 6. Ellos también se oponen totalmente a la teoría socialista, es su enemigo número 1, ¿ya? Y niegan la teoría de la plusvalía, niegan la explotación, ¿ya? Entonces ellos más bien plantean, ¿no?, otras ideas muy distintas como la teoría subjetiva del valor, el grado de satisfacción del consumidor, etcétera, etcétera, ¿ya? O sea, se oponen totalmente a la teoría socialista. Entonces ellos dicen que la distribución de la riqueza debe estar en función de su contribución en la producción. Dice que los mercados deben ser libres. Las retribuciones a los factores se regulan por la productividad marginal de cada una de ellas. O sea, a mayor producción, mayor pago. O sea, mientras más trabajes, más te van a pagar. Ese es el famoso salario a destajo, que va a ser una expresión de lo que estamos hablando hoy día. Y finalmente, las fluctuaciones económicas son autorreguladas en el mercado. O sea, si suben los precios, dejamos de comprar y bajan los precios. Bajan los precios, todos compramos y el precio se establece en equilibrio nuevamente. O sea, la oferta y la demanda determinan los precios. El Estado no debe intervenir, porque si el Estado interviene, rompe el equilibrio y nos lleva a una crisis, a un problema, ¿no? Prohíben que el Estado intervenga, ¿ya? Entonces, las fuentes de equilibrio para ellos son dos. Uno, los precios, y otro, las cantidades, ofertadas y cantidades demandadas. Ahí, entre estos dos aspectos, se va a equilibrar el mercado. Y finalmente, acá se diferencia de manera muy clara el equilibrio general del equilibrio parcial. El equilibrio general, ¿de qué está tratando? El equilibrio general dice que el mercado no puede ni debe separarse ni individualizarse, porque todos los mercados, tanto de productos y de factores, están relacionados. Esta es la palabra clave. De modo que el equilibrio se determina simultáneamente. El equilibrio parcial, mire, a diferencia del equilibrio general, considera que el análisis de mercado se podría dar de manera aislada o separada, pero sobre todo en el corto plazo. Así están las teorías neoliberales en cuanto a uno de los aportes más importantes de ellos, que es el equilibrio, la teoría del equilibrio general. En la escuela de Viena, Austria, ahí está la teoría de la utilidad marginal, ahí está William Stanley Jevons, ¿sí? En inglés está, bueno, ahí está todos sus aportes que voy dejando, ¿ya? Tiene muchos aportes que refuerzan todo esto. Karl Menger, en Polonia,
¿Ya? También está, ahí está el desarrollo de la teoría subjetiva del valor. Hermann Gossen, la teoría de Gossen, la ley de Gossen, ¿te acuerdas? Eugen von Bauer, a un austriaco, y así, ¿ya? Muy bien. Ya el tiempo nos ha ganado. Vamos a tener que parar acá en la escuela Lausana, Suiza. Ellos son los autores de la teoría de equilibrio general. Ahí está León Walras, uno de los principales teóricos, Wilfredo Pareto. Este es un francés que explica las matemáticas en la economía y también profundiza el método del equilibrio general. Manual de Economía Política es su libro. Y este es el padre de la economía, padre de la microeconomía, ¿sí? Es de la Universidad de Cambridge. Ahí está Principio de Economía. En 3-4 minutos nuestras preguntas respectivas. A ver, creo que este es, ¿no? A ver, me parece. Ah, no, este es otro. A ver, a ver, a ver. Acá está. Ah, este es. Ya, les comparto para marcar las claves rapidito nomás. Ah, no, tampoco. Ya, a ver. Ya, voy a abrir por acá mejor. Ya. Ahora sí. Les comparto estas claves para poder marcarlas rápidamente. Tenemos unos minutos, creo. A ver, los monetaristas estaban contra los keynesianos porque, a ver, afirmaron que el mercado generaba crisis, pensaron que el Estado de política monetaria redujo el PBI, la demanda excesiva, la demanda excedió la oferta y generó inflación. Sí, es la letra D. La letra D. ¿Ya? 2. Keynes planteó que la economía está siempre en desempleo. Esto genera falta de demanda, por lo tanto, él plantea el papel del Estado para regular la economía. Es la letra D. La escuela plantea el análisis matemático. Esa es la escuela llamada neoclásica. Los socialistas tienen la teoría de la crisis. 1A. Los keynesianos hablan 2C. 1A, 2C. 3B. 3B, sí, es la letra B. Letra B. Es un planteamiento teórico de la doctrina neoclásica. La ley de Gosse. Esta es la ley de Gosse. Afirmaron que la lucha de clases entre los asalariados y capitalistas genera el desarrollo de la sociedad. Estos son los socialistas. Los socialistas. En esta escuela deja de tener importancia la ley de Say. La ley de Say es una ley que trata de explicar, ¿no? De que la sociedad se regula, o sea que la oferta genera su propia demanda, lo cual se destruye cuando se da la crisis del 29. Y interviene ahí la escuela keynesiana con el papel del Estado. El papel del Estado debe ser impulsar la economía porque no hay ley de Say, no hay que la oferta genera su demanda, eso es una mentira. El Estado tiene que regular toda la situación económica. La idea central del control de la cantidad de dinero que debe circular en la economía fue formulada por el famoso, bueno, Milton Friedman es el que mejora estas ideas, pero está Irving Fisher, David Hume, otros economistas muy antiguos. Resaltar el papel del mercado y sostener que el valor de los bienes depende de la necesidad y la utilidad que se tenga corresponde a la escuela neoclásica. Y finalmente, cuando Keynes inició un nuevo enfoque y tratamiento teórico, analizó que la economía consistía en... ¿Sí? Ya, la 2 es correcta. Ya, 2.
No, es la... Ya, sí, es la 2 y la 3 nomás. La 2 y la 3, nada más. Bien, ahora sí, abrimos nuestros temáticos y me confirman si todo está conforme en los temáticos, por favor, me avisan si es que todo está normal y tranquilo. Voy a abrir, a ver, todos